Entramos de lleno ahora y lo hacemos con un pasaje clave, Génesis 14. Este capítulo es importante porque aquí aparece por primera vez la palabra diezmo en la Biblia. Pero esa primera aparición no ocurre dentro de una ley dada a Israel, ni dentro de un mandamiento para la iglesia, ni dentro de una enseñanza apostólica sobre el dar cristiano. Aparece dentro de una narración histórica, y eso es fundamental. Génesis 14 no comienza hablando de una orden religiosa, sino de una guerra. El capítulo describe un conflicto entre reyes, el cautiverio de Lot, la intervención de Abraham, el rescate de su sobrino y la recuperación de bienes que habían sido tomados como botín. Por eso, antes de llegar a una conclusión doctrinal, debemos leer el relato completo. No podemos tomar una frase del pasaje, separarla de su contexto y convertirla automáticamente en una norma para todos los creyentes. El diezmo aparece después de la batalla, no como una práctica regular de adoración ordenada por Dios, sino dentro de un episodio específico relacionado con guerra, rescate y botín. Abraham no está entregando aquí el diezmo de su patrimonio personal, ni se nos presenta una práctica semanal, mensual o congregacional. El texto dice que dio los diezmos de todo, y el contexto muestra que ese todo se refiere a lo recuperado en la guerra. También aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su presencia es muy importante porque bendice a Abraham y reconoce que Dios fue quien entregó a sus enemigos en su mano. El centro del pasaje no es simplemente que Abraham dio una décima parte. El centro del pasaje es que Dios le dio la victoria, que Abraham se encontró con Melquisedec y que este evento tiene un significado mayor dentro del desarrollo bíblico. Por eso el principio interpretativo es claro. No basta con preguntar si Abraham diezmó. También hay que preguntar qué dio, cuándo lo dio, a quién lo dio, de dónde salió lo que dio y si el texto ordena repetir esa acción. Y cuando hacemos esas preguntas, vemos que Génesis 14 no presenta un mandato universal, sino un episodio narrativo, histórico y único. Esto no significa que el pasaje no sea importante. Al contrario, es muy importante. Pero su importancia debe entenderse según el propósito del texto, no según conclusiones impuestas desde afuera. Antes de convertir Génesis 14 en una norma para la iglesia, debemos examinar su contexto completo. Porque una narración bíblica puede enseñarnos mucho, pero no todo lo que una persona piadosa hizo en una narración se convierte automáticamente en un mandamiento para todos los creyentes. En resumen, Génesis 14 introduce el diezmo por primera vez, pero lo hace dentro de un contexto de guerra, rescate y botín. Ese es el punto clave. La primera mención del diezmo no aparece como una ley universal, sino como parte de una historia concreta que debe ser leída con cuidado, con contexto y con fidelidad a la Escritura. Ahora sí entramos de lleno al contexto que precede al encuentro entre Abraham y Melquisedec. Génesis 14 no comienza con una ceremonia religiosa, ni con una ofrenda, ni con una enseñanza sobre el diezmo. Comienza con una guerra entre reyes. El conflicto se originó porque los reyes del sur estuvieron sometidos durante 12 años a Kedorlaomer. Sin embargo, en el año 13 decidieron rebelarse contra su dominio. Como respuesta, Kedorlaomer y los reyes aliados del norte organizaron una campaña militar para recuperar el control y castigar la rebelión. La guerra terminó con una victoria contundente de los reyes del norte. Sodoma y sus aliados fueron derrotados. Varias ciudades fueron saqueadas y los vencedores tomaron bienes, provisiones y personas cautivas. Entre los cautivos se encontraba Lot, sobrino de Abraham, junto con su familia y sus pertenencias. Cuando Abraham recibió la noticia, decidió intervenir. Pero es importante notar que no salió al combate al frente de un ejército nacional. El relato dice que reunió a 318 siervos nacidos en su propia casa. No eran soldados de un reino, sino criados pertenecientes a su casa. Con ellos persiguió a los vencedores, los atacó y logró derrotarlos. Como resultado, Lot fue rescatado. También fueron recuperados los bienes que habían sido tomados, las mujeres, el pueblo y todo lo que había sido llevado como botín de guerra. Solo después de la victoria aparece la escena que suele ocupar toda la atención de muchos lectores. Primero surge Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de El Elyon, llamado en el texto Dios Altísimo. Luego aparece el rey de Sodoma para encontrarse con Abraham después de la batalla. Por eso, las claves de lectura de este capítulo son tan importantes. Primero, el contexto es militar.
Génesis 14 comienza con una guerra entre reyes. Segundo, el contexto es cananeo. Los acontecimientos ocurren en la tierra de Canaán, en medio de alianzas, ciudades y conflictos de aquella región. Tercero, el encuentro con Melquisedec ocurre después de la batalla, no antes. Y cuarto, todo el episodio gira alrededor del botín recuperado tras la guerra. Por eso, antes de hablar del diezmo de Abraham, debemos recordar el orden de los acontecimientos. Primero hubo sometimiento, luego rebelión, después guerra, más tarde cautiverio, luego rescate y recuperación de bienes. Y solamente al final aparece el encuentro con Melquisedec y con el rey de Sodoma. Esa secuencia es fundamental para comprender correctamente el relato. La idea central de esta infografía es sencilla. El episodio de Génesis 14 aparece en un contexto de guerra, rescate y recuperación de despojos. Ese es el escenario histórico que debemos tener presente antes de examinar el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Ahora debemos dar un paso más y preguntarnos algo fundamental. ¿Qué era exactamente Salem y en qué momento de la historia aparece? La primera mención bíblica de Salem ocurre precisamente en Génesis 14. Allí se nos dice que Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem. El episodio pertenece al periodo patriarcal en los días de Abraham. Israel todavía no existía como nación, aún no había ocurrido el Éxodo, y tampoco se había entregado la ley por medio de Moisés. Este detalle es importante porque muchas veces los lectores observan el nombre Salem y automáticamente piensan en la Jerusalén de tiempos posteriores. Sin embargo, cuando Génesis 14 fue escrito dentro de la historia que narra, todavía faltaban siglos para muchos de los acontecimientos que normalmente asociamos con Jerusalén. Salem aparece antes de Moisés y de la ley, aparece antes del Éxodo, aparece antes de la conquista de Canaán por parte de Israel, aparece antes de David y antes de que Jerusalén se convirtiera en la capital del reino. También aparece antes del templo construido por Salomón. Por eso, una de las claves más importantes para interpretar correctamente este pasaje es no adelantar etapas históricas. Debemos comenzar donde comienza el texto. Génesis 14 presenta a Salem como una ciudad real dentro del mundo patriarcal. No la introduce como la ciudad del templo, ni como el centro nacional de Israel, ni como la capital del reino davídico. Todo eso pertenece a una etapa posterior de la historia bíblica. La cronología nos ayuda a verlo con claridad. Primero encontramos a Abraham y Melquisedec alrededor del año 2000 a.C. Siglos después ocurre el Éxodo y la entrada de Israel en Canaán. Más tarde, David conquista Jerusalén y posteriormente Salomón edifica el templo. Por lo tanto, para entender correctamente a Melquisedec y a Salem, debemos ubicarlos en su contexto original y no leer Génesis 14 desde acontecimientos que todavía no habían ocurrido. La idea central de esta infografía es sencilla. Salem aparece por primera vez en la época patriarcal, mucho antes de Israel como nación, mucho antes de la ley, mucho antes de David y mucho antes del templo. Para comprender el encuentro entre Abraham y Melquisedec, primero debemos entender a Salem en su aparición original dentro de la historia bíblica. En la infografía anterior, ubicamos a Salem en su momento histórico original. Vimos que aparece en los días de Abraham, antes de Israel como nación, antes de la ley, antes de David y antes del templo. También observamos la importancia de no adelantar etapas históricas al interpretar Génesis 14. Ahora debemos avanzar un paso más y examinar el entorno cultural y territorial donde aparece Salem. Cuando Génesis 14 menciona a Salem, la presenta dentro de la tierra de Canaán. El relato ocurre en el antiguo mundo patriarcal y debe leerse dentro de ese escenario regional. Todavía no estamos ante la Jerusalén de David ni ante la ciudad asociada al templo. Estamos observando una ciudad que forma parte del antiguo entorno cananeo. Esto es importante porque muchas veces las personas leen Génesis 14 desde etapas posteriores de la historia bíblica. Sin embargo, el relato debe comenzar donde el propio texto comienza. Además del contexto territorial, también encontramos elementos culturales y lingüísticos que pertenecen al mundo semítico antiguo. Nombres como Salem y Melquisedec reflejan ese trasfondo. El ambiente lingüístico del relato forma parte del antiguo mundo semítico que caracterizaba a muchos pueblos de la región. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado. Que una ciudad posea rasgos semíticos no significa automáticamente que pertenezca al pueblo del pacto.
Compartir una lengua, ciertos nombres o características culturales no convierte a una ciudad en israelita ni la transforma en una institución aprobada por Dios. Por eso, una de las claves más importantes consiste en distinguir entre contexto cultural y pertenencia al pacto. Salem se encuentra dentro del territorio de Canaán. Comparte rasgos propios del mundo semítico antiguo. Pero esos elementos, por sí solos, no la convierten en parte de Israel, porque Israel todavía ni siquiera existe como nación en este momento de la historia. Las observaciones históricas de la infografía refuerzan este punto. Canaán estaba formado por ciudades y pueblos diversos del antiguo mundo semítico. Salem formaba parte de ese escenario regional. La Jerusalén asociada a David pertenece a una etapa mucho más tardía. Por eso debemos comenzar la interpretación en Génesis 14 y no en los acontecimientos posteriores relacionados con la ciudad. Esto nos ayuda a evitar conclusiones apresuradas. Muchas veces se asume que todo lo relacionado con Salem debe entenderse inmediatamente desde la perspectiva de la Jerusalén posterior. Sin embargo, el texto nos invita primero a comprender su contexto original. La idea central de esta infografía es sencilla. Salem aparece dentro del antiguo mundo cananeo semítico. Su contexto territorial, cultural y lingüístico ayuda a entender mejor el escenario donde aparece Melquisedec. Pero compartir rasgos semíticos no equivale a pertenecer al pueblo del pacto, ni convierte automáticamente a Salem en una ciudad santa. Para interpretar correctamente el relato, primero debemos ubicar a Salem dentro del mundo antiguo de Canaán. Ahora debemos examinar otro aspecto importante, la condición moral de la tierra donde se encontraba Salem. Para hacerlo, la Biblia nos proporciona una referencia clave en Génesis capítulo 15, versículo 16. Allí, Dios habla con Abraham acerca del futuro de su descendencia y le anuncia que regresará a la tierra de Canaán en una generación posterior. Pero junto con esa promesa añade una explicación significativa. La maldad del amorreo todavía no había llegado a su colmo. Esta declaración nos ayuda a comprender el escenario donde se desarrollan los acontecimientos de Génesis 14. Dios estaba anunciando un juicio futuro sobre Canaán, pero ese juicio aún no llegaba en los días de Abraham. La tierra permanecía bajo paciencia divina mientras la medida de su maldad continuaba llenándose. Esto significa que el hecho de que Dios todavía no hubiera ejecutado su juicio no equivalía a una aprobación moral de aquella sociedad. Esa es una de las claves principales de esta infografía. La paciencia divina no es lo mismo que la aprobación divina. Muchas veces las personas concluyen que si Dios no juzga inmediatamente una situación, entonces la está aprobando. Sin embargo, Génesis capítulo 15, versículo 16 muestra exactamente lo contrario. Dios puede esperar el momento señalado para juzgar sin que eso implique aprobación de aquello que será juzgado más adelante. Esto también nos ayuda a entender mejor a Salem. Salem existía dentro de la tierra de Canaán, pero el texto no la presenta como una ciudad santa establecida por Dios. Tampoco menciona un templo instituido por Jehová, ni un altar autorizado para toda la nación, ni una ciudad convertida en modelo oficial de adoración. La presencia de Melquisedec tampoco transforma automáticamente a toda la ciudad en un centro aprobado de culto. Por eso debemos tener cuidado con las conclusiones apresuradas. El contexto de Génesis capítulo 15, versículo 16, nos recuerda que Canaán permanecía bajo paciencia divina mientras esperaba el juicio futuro anunciado por Dios. Salem formaba parte de ese escenario histórico y territorial. La cronología también resulta importante. Abraham vive en Canaán alrededor del año 2000 a.C. Génesis capítulo 15, versículo 16 anuncia un juicio futuro. Después transcurren más de 4 siglos antes de que Israel entre en Canaán bajo Josué. Todo esto muestra que Dios estaba actuando según sus tiempos y propósitos soberanos. Por lo tanto, la existencia de Salem en tiempos de Abraham no demuestra que fuera una ciudad santa ni un centro de adoración aprobado por Dios. Lo que demuestra es que existía dentro de una tierra cuyo juicio todavía no había llegado. La idea central de esta infografía es sencilla. Salem estaba en Canaán durante un periodo de paciencia divina. Que Dios aún no hubiera juzgado aquella tierra no significa que la hubiera aprobado. Por eso debemos distinguir entre la paciencia de Dios y la aprobación de Dios al interpretar el contexto de Génesis 14 y la aparición de Melquisedec.
Ahora debemos avanzar un paso más en la historia. Aunque Salem aparece primero en la época patriarcal, la historia de esa ciudad no termina en Génesis 14. Con el paso de los siglos, la región experimentará importantes transformaciones que la llevarán a ocupar un lugar destacado dentro de la historia de Israel. Por eso esta infografía nos invita a distinguir entre el origen de Salem y su desarrollo posterior. El punto de partida sigue siendo Génesis 14. Allí encontramos a Abraham y a Melquisedec en un contexto patriarcal. En ese momento todavía no existe el reino de Israel. Jerusalén aún no es una capital. El templo todavía no ha sido construido. Todo eso pertenece al futuro. Sin embargo, la historia continúa avanzando. Con el paso de los siglos, la zona llega a asociarse con Jebús, la ciudad de los jebuseos. Durante mucho tiempo permanece fuera del control de Israel y todavía no ocupa el papel central que tendrá más adelante. Luego llegamos a uno de los momentos decisivos de la historia bíblica. David conquista Jerusalén y la convierte en la capital de su reino. A partir de ese momento, la ciudad adquiere una importancia política que antes no tenía. Ya no estamos en la época de Abraham ni de Melquisedec. Estamos en una nueva etapa de la historia de Israel. Posteriormente, durante el reinado de Salomón, se construye allí el templo. La ciudad pasa a convertirse en el principal centro religioso de la nación. Es en esta etapa cuando Jerusalén adquiere el significado que la mayoría de las personas suele asociar con ella. Por eso, una de las claves de lectura más importantes consiste en reconocer las distintas etapas históricas. No todo ocurre en Génesis 14. La ciudad atraviesa diferentes fases. Primero aparece en el relato patriarcal. Más tarde se relaciona con Jebús. Después es conquistada por David. Finalmente recibe el templo bajo Salomón. Cuando ignoramos estas etapas, terminamos leyendo acontecimientos posteriores dentro de un texto que pertenece a una época mucho más antigua. La cronología ayuda a verlo claramente. Primero encontramos a Abraham y Melquisedec alrededor del año 2000 a.C. Siglos después, la ciudad aparece vinculada a Jebús. Luego David la conquista alrededor del año 1000 a.C. Finalmente, Salomón edifica el templo alrededor del año 960 a.C. La historia bíblica muestra una transformación progresiva. Por eso debemos evitar proyectar sobre Génesis 14 toda la importancia religiosa y nacional que Jerusalén adquirirá siglos más tarde. La idea central de esta infografía es que Salem forma parte de una historia más amplia. La ciudad mencionada en tiempos de Abraham experimenta un desarrollo posterior que culmina con Jerusalén como capital de David y sede del Templo de Salomón. Comprender esa progresión histórica nos ayuda a interpretar correctamente a Melquisedec, a Salem y al contexto original de Génesis 14. Ahora llegamos al personaje central del encuentro, Melquisedec. Cuando Génesis 14 presenta a Melquisedec, lo describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aparece de manera breve, recibe a Abraham después de la batalla, le ofrece pan y vino, lo bendice y luego desaparece de la narración. Ese detalle es importante. Melquisedec aparece en un episodio específico de la historia patriarcal. No ocupa decenas de capítulos, no se nos cuenta su infancia, no se nos relata una sucesión de sacerdotes después de él. Tampoco se registra una genealogía sacerdotal ligada a su persona. Su aparición es breve y singular dentro de la narrativa bíblica. Por eso debemos distinguir cuidadosamente entre lo que Génesis 14 sí enseña y lo que no enseña. El texto sí enseña que Melquisedec era rey de Salem. También enseña que era sacerdote del Dios Altísimo. Además, bendice a Abraham y aparece en el contexto de la victoria militar que acaba de ocurrir. Pero el texto no enseña que Melquisedec fundara una línea sacerdotal para Israel. Tampoco dice que perteneciera a la tribu de Leví. De hecho, Leví ni siquiera había nacido todavía. El pasaje tampoco establece un sistema sacerdotal para Israel ni para la iglesia. Mucho menos presenta el diezmo como una obligación permanente para todos los creyentes de todas las épocas. Otro detalle importante es que no encontramos registros de genealogía, sucesión o descendencia sacerdotal. El relato simplemente presenta a Melquisedec como una figura única dentro de aquel momento histórico. Siglos después, el autor de Hebreos vuelve a mencionar a Melquisedec, pero lo hace con un propósito muy específico. Hebreos no utiliza a Melquisedec para crear un nuevo sistema religioso ni para imponer un diezmo cristiano obligatorio.
Lo utiliza tipológicamente para señalar la superioridad de Cristo. La figura de Melquisedec apunta hacia Cristo. Hebreos destaca un sacerdocio distinto al levítico, un sacerdocio que no depende de genealogías humanas ni de la ley mosaica. El propósito principal es exaltar la grandeza del sacerdocio eterno de Cristo. Por eso, una de las claves más importantes desde esta infografía es recordar que la tipología no equivale a la creación de una nueva ley. Que Melquisedec sea una figura que anticipa aspectos de Cristo no significa que todo lo que ocurre en Génesis 14 deba transformarse en una norma permanente para la Iglesia. La conclusión es sencilla. Melquisedec es una figura real dentro del relato bíblico. Es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su aparición es singular y única. No funda una línea sacerdotal para Israel ni establece un sistema religioso permanente. Hebreos retoma su figura para señalar la superioridad del sacerdocio de Cristo. La idea central de esta infografía es que Génesis 14 presenta a Melquisedec como una figura excepcional dentro del mundo patriarcal, cuyo propósito final en la revelación bíblica es apuntar hacia Cristo, no servir como fundamento para imponer sistemas sacerdotales o reglas permanentes que el texto nunca establece. Ahora debemos responder una pregunta muy importante. Si Melquisedec aparece como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿significa eso que la historia del pacto de Dios continúa por medio de él? La respuesta bíblica es no. Cuando observamos el desarrollo de las Escrituras, descubrimos que la promesa de Dios no avanza por Melquisedec ni por Salem. La línea visible del pacto continúa por Abraham y su descendencia. Dios llamó a Abraham e hizo con él una promesa extraordinaria. Le prometió tierra, descendencia y bendición para todas las familias de la tierra. Esa promesa no fue establecida con Melquisedec, fue establecida con Abraham. Además, la promesa no dependía del esfuerzo humano. Era una promesa unilateral y soberana de Dios. Él mismo garantizó su cumplimiento. Cuando seguimos leyendo la historia bíblica, vemos que Dios confirma ese pacto con Isaac, el hijo de Abraham. Después lo confirma con Jacob. Más tarde de Jacob surgen las 12 tribus de Israel. De esa línea nacen la nación de Israel, los profetas, los reyes y finalmente el Mesías prometido. Ese detalle es fundamental. Si Salem hubiera sido el centro del pacto, o si Melquisedec hubiera sido la línea escogida para desarrollar el plan redentor, esperaríamos ver que la historia bíblica continuara a través de ellos. Pero eso nunca ocurre. Melquisedec aparece en un episodio específico y luego desaparece de la narrativa histórica. En cambio, Abraham permanece en el centro del desarrollo del pacto. Por eso, esta infografía destaca que Melquisedec es importante, pero no ocupa el lugar central dentro de la línea pactual. Su aparición es breve, su función en Génesis 14 es significativa, y Hebreos lo utiliza como una figura que apunta hacia Cristo. Pero no forma parte de la línea por medio de la cual Dios desarrolla sus promesas pactuales en la historia. La nación escogida proviene de Abraham, no de Salem. El sacerdocio levítico surge posteriormente dentro de Israel. La ley es entregada a Israel en el Sinaí. La realeza mesiánica surge de la descendencia de David, quien también pertenece a la línea de Abraham. Todo el desarrollo visible del plan redentor sigue esa misma dirección. Por eso la tipología de Melquisedec nunca reemplaza la centralidad de Abraham en la historia del pacto. Hebreos exalta a Cristo mediante la figura de Melquisedec, pero no desplaza las promesas hechas a Abraham, ni cambia la línea por la cual Dios desarrolla su plan redentor. La conclusión es clara. Melquisedec ocupa un lugar importante dentro de Génesis 14 y dentro de la tipología de Hebreos. Sin embargo, la promesa, la nación, la ley, el sacerdocio levítico y la línea mesiánica continúan por Abraham, Isaac y Jacob. La idea central de esta infografía es que la centralidad del pacto de Dios está en Abraham y su descendencia. Melquisedec ilumina aspectos importantes acerca de Cristo, pero no ocupa el lugar principal dentro de la línea histórica por la cual Dios desarrolla su plan redentor. Ahora llegamos a una sección diferente. Hasta este punto hemos estudiado el contexto histórico de Salem, el papel de Melquisedec y el desarrollo de la línea del pacto. Pero a partir de aquí comenzamos a examinar algunos de los argumentos más utilizados para defender un pseudo diezmo obligatorio basado en Génesis 14.
Muchas personas llegan a Génesis 14 con conclusiones ya formadas y luego utilizan ciertos elementos del relato para intentar construir una obligación financiera universal para todos los creyentes. Sin embargo, debemos preguntarnos si esos argumentos realmente surgen del texto o si son conclusiones añadidas posteriormente. El primer argumento afirma que Salem sería la futura Jerusalén y que por esa razón todo lo ocurrido allí tendría un carácter especial y normativo. Sin embargo, ya vimos en las infografías anteriores que Génesis 14 pertenece a una etapa mucho más antigua. Jerusalén, como ciudad davídica y ciudad del templo, pertenece a siglos posteriores. No debemos leer retrospectivamente la historia. El segundo argumento sostiene que Melquisedec sería una aparición de Cristo en persona, pero el texto nunca identifica a Melquisedec como Cristo encarnado. Hebreos lo presenta como una figura o tipo que apunta a Cristo, no como Cristo mismo caminando en Génesis 14. El tercer argumento afirma que, como Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, su modelo sacerdotal sigue vigente y por lo tanto su diezmo también debería seguir vigente. Pero Génesis 14 no presenta a Melquisedec como fundador de un sistema sacerdotal obligatorio. Su aparición es singular y única dentro del relato. El cuarto argumento utiliza el pan y el vino para relacionar directamente este episodio con la cena del Señor. Sin embargo, Génesis 14 no está hablando de la cena. El contexto inmediato es una guerra, una victoria militar y el regreso de Abraham con los bienes recuperados. Leer la cena del Señor en el relato implica proyectar una etapa posterior sobre un acontecimiento patriarcal. El quinto argumento sostiene que, como Abraham diezmó antes de la ley, entonces el diezmo debe ser obligatorio para todos los creyentes de todas las épocas. Pero ese razonamiento tiene un problema fundamental. El hecho de que algo ocurra antes de Moisés no lo convierte automáticamente en un mandamiento universal para la Iglesia. Muchas cosas ocurrieron antes de la ley sin transformarse jamás en obligaciones permanentes para todos los creyentes. Por eso esta infografía nos recuerda varias claves de lectura importantes. Una narración histórica no equivale automáticamente a un mandamiento. La tipología no equivale automáticamente a una institución permanente. Lo que ocurre antes de la ley no necesariamente se convierte en una obligación para todos. Y tampoco debemos confundir la Jerusalén posterior con la Salem que aparece en Génesis 14. La conclusión es sencilla. Estos 5 argumentos son utilizados con frecuencia para defender el pseudo-diezmo. Sin embargo, cuando se examinan dentro de su contexto histórico, bíblico y teológico, ninguno establece por sí mismo un diezmo cristiano obligatorio. La idea central de esta infografía es que Salem, Melquisedec, el pan y el vino y el diezmo de Abraham no deben utilizarse fuera de su contexto para imponer una obligación que Génesis 14 nunca presenta como un mandamiento universal para la Iglesia. Ahora continuamos con otros 5 argumentos muy populares, muchos de ellos apoyados tanto en Génesis 14 como en Hebreos 7. El primer argumento afirma que Abraham es el padre de la fe y que, por lo tanto, todos los creyentes deben imitar su diezmo. A primera vista parece razonable, pero existe un problema. La Biblia nos llama a imitar la fe de Abraham, no necesariamente cada acto particular de su vida. Abraham realizó muchas acciones únicas dentro de su contexto histórico y pactual. No todo lo que hizo se transforma automáticamente en una norma obligatoria para todos los creyentes. El segundo argumento sostiene que Hebreos 7 menciona el diezmo y, por lo tanto, el Nuevo Testamento estaría confirmando su obligatoriedad. Pero cuando leemos Hebreos 7 con atención, encontramos algo distinto. El propósito principal del capítulo no es enseñar sobre finanzas ni establecer un sistema de contribuciones para la Iglesia. El propósito es exaltar a Cristo y demostrar la superioridad de su sacerdocio. El centro del capítulo es Cristo, no el diezmo. El tercer argumento dice que, como Melquisedec bendijo a Abraham, el diezmo sería obligatorio como respuesta a esa bendición. Sin embargo, una bendición no crea por sí misma una ley financiera universal. La bendición de Abraham proviene de Dios y de sus promesas, no de una fórmula económica que deba repetirse obligatoriamente en todas las generaciones. El cuarto argumento afirma que, si Melquisedec es un tipo de Cristo, entonces diezmarle a Melquisedec equivaldría a diezmarle a Cristo. Pero nuevamente estamos confundiendo tipología con mandamiento.
Que una figura apunte hacia Cristo no significa que cada detalle del relato se convierta en una obligación permanente para la Iglesia. La tipología tiene como propósito señalar a Cristo, no crear nuevas leyes financieras. El quinto argumento gira alrededor de la expresión de todo. Algunos sostienen que Abraham entregó el 10% de todos sus bienes personales y que, por lo tanto, todos los creyentes deben hacer lo mismo. Sin embargo, el contexto inmediato de Génesis 14 habla de guerra, rescate y recuperación de bienes. El episodio gira alrededor del botín de guerra. El texto no describe salarios, ingresos regulares, ni una práctica financiera permanente en la vida de Abraham. Por eso esta infografía nos recuerda varias claves importantes. Imitar la fe de Abraham no significa copiar automáticamente cada uno de sus actos. Hebreos 7 no impone diezmos. Exalta el sacerdocio superior de Cristo. La bendición, la tipología y la narración histórica no equivalen a una ley universal. Además, el relato se desarrolla alrededor de botín de guerra, no de ingresos ordinarios. La conclusión es clara. Estos argumentos añaden saltos doctrinales al relato que el propio texto no establece. Ni Génesis 14 ni Hebreos 7 ordenan un diezmo cristiano obligatorio. La idea central de esta infografía es que Génesis 14 describe un encuentro histórico y Hebreos 7 utiliza ese encuentro para exaltar a Cristo. Ninguno de los dos pasajes fue escrito para imponer un pseudo diezmo universal a la Iglesia. Ahora llegamos a los últimos argumentos que suelen presentarse para intentar sostener un diezmo universal y permanente. El primer argumento afirma que, como Abraham diezmó antes de que existiera la ley de Moisés, entonces el diezmo debe ser obligatorio para todos los creyentes de todas las épocas. Sin embargo, ese razonamiento va más allá de lo que el texto dice. El simple hecho de que un acontecimiento ocurra antes de la ley no lo convierte automáticamente en un mandamiento universal. Muchas prácticas registradas antes de Moisés jamás fueron establecidas como obligaciones permanentes para el pueblo de Dios. El segundo argumento se basa en que Melquisedec aparece sin genealogía registrada. Algunos concluyen que, si su sacerdocio es presentado sin principio ni fin visible, entonces su diezmo también debería considerarse eterno. Pero Hebreos no utiliza la ausencia de genealogía para eternizar el diezmo. El propósito del autor es exaltar a Cristo. El silencio genealógico sirve para resaltar la superioridad del sacerdocio de Cristo, no para crear una obligación financiera perpetua. El tercer argumento sostiene que Abraham fue bendecido y que, por lo tanto, diezmar trae una bendición garantizada. Pero Génesis 14 no enseña una fórmula financiera. La bendición de Abraham descansa en las promesas soberanas de Dios. No nace de un sistema económico ni de un mecanismo por el cual alguien compra o asegura el favor divino. El cuarto argumento afirma que, como Melquisedec recibió el diezmo, Dios aprobó el diezmo como norma universal para todos los tiempos. Sin embargo, el relato simplemente describe un acontecimiento histórico. Que un hecho sea narrado no significa automáticamente que haya sido instituido como mandamiento para todos los creyentes. El quinto argumento se basa en Hebreos 7, cuando menciona que Leví, de alguna manera representativa, estaba en los lomos de Abraham cuando ocurrió aquel encuentro. Algunos utilizan esa observación para afirmar que todos deberían diezmar. Pero Hebreos emplea ese argumento con otro propósito. El autor está comparando sacerdocios para demostrar la superioridad de Cristo. No está redactando una ley económica para la Iglesia. Por eso las claves de lectura de esta infografía son tan importantes. Un hecho ocurrido antes de la ley no se convierte automáticamente en mandato perpetuo. La ausencia de genealogía resalta a Cristo, no al diezmo. La bendición de Abraham descansa en la promesa divina, no en una fórmula financiera. Y la comparación entre Leví y Melquisedec tiene como propósito exaltar el sacerdocio superior de Cristo. Cuando reunimos todos los argumentos examinados desde la infografía 70 hasta esta infografía 90, el resultado es el mismo. Ninguno de ellos establece un pseudo diezmo obligatorio para la Iglesia. Génesis 14 narra un episodio histórico específico. Hebreos 7 explica su significado tipológico y cristológico. El énfasis bíblico no está en crear una ley financiera universal, sino en mostrar la grandeza y superioridad del sacerdocio de Cristo. La idea central de esta infografía es que ni la ausencia de genealogía, ni la bendición de Abraham, ni la recepción del diezmo por parte de Melquisedec
ni la comparación con Leví convierten este episodio en un mandamiento financiero permanente. La lectura correcta distingue entre relato histórico, tipología y mandamiento, permitiendo que el texto diga exactamente lo que realmente dice.